Hola, estamos hoy con Mario Riorda. Para mí es un gusto tener un rato para conversar con Mario porque es una persona tan ocupada que a veces nos cruzamos en algún aeropuerto y charlamos un rato, pero bueno, por suerte las redes también nos permiten. Mario Riorda es así la dirección en Twitter, tiene además su blog en donde habitualmente nos comparte sus reflexiones. Muchísimas gracias por haberte hecho un ratito esta mañana y charlar con nosotros. Agradecido yo. Me parece que uno de lo que lo hace una rara avis a Mario es que combina de un consultor con más de 100 procesos políticos en su carpeta, pero además un académico con una decena de libros, con muchos proyectos de publicación. ¿Cómo se combina esas dos facetas que habitualmente suelen estar disociadas? Bueno, digo siempre en broma y en serio que hay una cuota de travestismo vocacional, mitad docente y mitad profesional. Hace mucho tiempo, particularmente cuando dejé el segundo periodo del decanato en Ciencia Política, tuve un proceso de mucho diálogo personal y en ese diálogo personal llegué a una solución un tanto variable en términos de objetivos de vida, pero que para mí me resuelve contradicciones, que es ser el académico de los consultores y el consultor de los académicos. Y en esta lógica me muevo con mucha tranquilidad, por momentos apuesto más a una esfera que a otra, de acuerdo a la intensidad, yo diría, circunstancial, pero en general, digo, no es una contradicción, es para mí, yo diría, una obligación personal, y en este sentido, con la humildad del caso, siempre intento lograr procesos que, aún desde mi agnosticismo, denomino de evangelización en lo que tiene que ver con la comunicación política, y esta evangelización tiene que ver con la idea de poder transmitir desde la academia lo que en serio creo que puede estar pasando adentro de la cosa política, desde la perspectiva de la comunicación política específicamente, que es mi único mundo del cual no me muevo prácticamente, pero también estando en el mundo profesional, aún al calor de realidades que muchas veces son agobiantes, intento generar procesos para pensar cada uno de los momentos que vivo y pensarlos con esta lógica de la serenidad necesaria que creo solo la academia aporta, ¿no? Entonces, digo, es un objetivo, es un modo de vida al que he abrazado hace tiempo y en el que me siento muy cómodo como un desafío personal, especialmente dentro de la comunicación política en algunas áreas más recostado que en otras, ¿no? Pero insisto, probablemente difícilmente cambie a lo largo de mi vida esta perspectiva porque así lo he planificado y me siento muy cómodo. No, y me parece que también hay como una combinación un poco de tensión porque la consultoría política suele caer en la frivolización, en el vaciamiento del mensaje, en la exhibición del personaje por sobre otra cuestión, pero la comunicación política tiene el otro valor que es aquella que le permite a los ciudadanos acercarse a la cosa pública. ¿Cómo se pueden vincular esas dos cuestiones o cómo recuperamos la confianza en la comunicación política cuando a veces se vacía de sentido? Bueno, es un proceso violento, vos bien lo decías, creo que la palabra tensión describe claramente lo que se vive en esta situación. A muchos de nosotros cuando estamos en la actividad profesional en el mundo de la comunicación política nos suelen llamar de varios modos, pero hay una palabra típica que yo personalmente suelo descalificar, aunque nos etiquetan lamentablemente así, que es la expresión gurú. Es muy molesto, no solo que descreo esa palabra, la cual debo admitir muchos colegas pagarían porque lo etiqueten porque como llamaran gurú. En mi caso no es así, de hecho he tenido creo que muchos periodistas, incluso me encantaría luego retuitearle a muchos periodistas esta nota, solo para que den fe de que efectivamente me molesta esta expresión y además suelo llamarles o escribirles o tener reuniones personales para explicarle que la especialización en la comunicación política va muy lejos de esa etiqueta. Esto en primer término. Lo segundo es que probablemente uno de los modos de concebir la comunicación política tiene que ver con el perfil académico desde donde uno habla y en este sentido mi perspectiva claramente es de realpolitik, yo diría pura, ¿no? Entonces mi proceso suele ser muy descarnado en el proceso de escritura, aun cuando teorizo desde una dimensión de lo que veo, independientemente de que también tengo perspectivas críticas cuando lo que veo puede estar cerca de lo que podríamos imaginar como
abuso, ¿no? Y en tercer término, me parece que hay una comprensión que lo tendríamos, yo esto también lo he escrito muchas veces y no me canso de afirmarlo, me parece que quienes escribimos y mucho más quienes actuamos profesionalmente en este mundo, tenemos obligación que probablemente otros no tengan, que es pensar que la bondad de los resultados, es decir, el ejercicio pragmático de asesorar a alguien, preferentemente un político, un partido político o un gobierno, en la idea de que al gobierno le vaya bien, que al político le vaya bien o que al partido le vaya bien, nunca debe ser contradictorio con que a la democracia le vaya bien. Y en este sentido hay que pensar en una visión mucho más de largo plazo antes que cortoplacista, de inmediatez pura, en la lógica de la asesoría. Esto claramente es una condición que yo diría de responsabilidad cívica del consultor, más que del académico, que la tenemos que tener bien presente. Claro está que es una tensión que en el marco de la asesoría uno la tiene de modo regular y también debo admitir, muchos colegas directamente no la tienen, no les importa. No, pero también pasa que el político, yo escucho casos, sobre todo digamos, de municipios o de alumnos que trabajan en estas áreas, que plantean que lo que le pide, ¿no?, el intendente, el funcionario, el ministro, es salgamos en los diarios, salgamos en la tele, salgamos, veamos, mostrémonos. ¿Cómo le haces entender que esa sobreexposición, digamos que ya se terminó el sueño de la imagen como todopoderosa? Bueno, en realidad, quizás en una redefinición de lo que es imagen, ¿no? Para mí la imagen es la acumulación coherente y sostenida de discursos. Y esta idea de la coherencia solo se logra en el largo plazo. Uno confunde la imagen simplemente con salir una foto en el periódico o en el afiche de turno, sin eslogan, sin mensaje, sin contenido. Cuando uno entiende que la palabra discurso no tan solo habla de la oralidad, sino cualquier gesto cargado de significado que se mantiene en un plazo sostenido, genera una imagen, me parece que es el primer modo de empezar a comprender que hay acciones articuladas que necesitan claramente de ser pensadas más allá del día a día. Quizás esto también me ha llevado a una idea de salirme del mundo electoral, no en la actividad profesional, sino salirme exclusivamente del mundo electoral. Muchas veces la comunicación política está entrampada en el fenómeno electoral, y esto es muy curioso, el 90%, yo diría, de la producción de la comunicación política está en ese mundo. Sin embargo, yo diría, el 80% de la vida política está fuera de ese mundo. Y de hecho la elección se gana mucho antes del proceso electoral. Digo, 9 de cada 10 campañas electorales terminan confirmando la tendencia previa que existía antes de que formalmente empiece la campaña. Entonces, ¿cuál es el número? 9 de cada 10 en el mundo occidental. Esta tesis dominante tiene una cosa interesante, que es preelectoral, que es el mundo que define las tendencias electorales. Curiosamente no es el mundo electoral, es el mundo preelectoral. Y el mundo preelectoral es claramente el mundo de la comunicación política gubernamental, que es donde en serio se definen los procesos de largo plazo. Entonces, la obsesión por empezar a separar el mundo de la comunicación gubernamental del electoral es una obsesión personal, pero es una obsesión también académica para que, yo diría, futuras generaciones o bien generaciones presentes empiezan a comprender seriamente que las comunicaciones están altamente imbricadas, pero no son iguales, son diferentes. Ahora, en esa cuestión que suscribo y que me aportaste ahora una estadística para justificarla. Perdón, Adriana, este es el libro de James Campbell, de American Campaign, donde está esta cifra. Sí. La cuestión es que justamente este año estrenamos nueva ley electoral donde se restringe la difusión a unos días previos a las campañas y a los espacios cedidos. Si la campaña se decide antes, los gobiernos oficialistas no están en una posición de ventaja, en el sentido de que ellos tienen la posibilidad de construir una comunicación y además tienen una inmensa cantidad de recursos a su disposición. Ni lo dudes, por supuesto. Digo, no hay mejor comunicación electoral que la comunicación gubernamental. Esto es una ironía, pero es una realidad. Y en parte, si uno analiza hoy el fenómeno de Latinoamérica, hay una tendencia clara y dominante respecto a que los oficialismos ganan mucho más de lo que pierden. Esta ratificación y reelección constante de los oficialismos, tanto de personas como de partidos, claramente va en esta línea de favorecer, por supuesto, sí, sin ninguna duda. Ahora, después está la resignificación, dice, bueno, no, ganamos porque somos buenísimos, porque tenemos una suscripción ideológica, pero lo que hay es
se trabajó en una confianza. Vos hace unos años publicaste un libro que es un manual muy interesante que se llamaba La construcción del consenso. Ahora me acabas de traer La gestión del disenso. ¿Cómo es que pasamos del consenso a la gestión del disenso? ¿Cuál es el proceso social que da cuenta de esa necesidad de intervención? Bueno, en realidad este libro tiene un enfoque eminentemente de comunicación gubernamental. Hace mucho tiempo, y con dos colegas, Damián Fernández Pedemonte y Luciano Elizalde, pensamos esta idea de ver cómo pueden los gobiernos construir consenso en una perspectiva, yo diría, academicista más intensa, antes que la visión profesionalista. Y ahora nos animamos, debo decirle a la audiencia que vos también sos parte de esta gestión del disenso, sí, porque hemos invitado a una serie de autores, yo diría, de un nombre absolutamente ya consagrado en el ámbito, como en tu caso, bueno, muchas gracias. Y otros jóvenes recientes tesistas que han generado procesos realmente muy bellos desde el punto de vista de resignificar contenidos incluso que nosotros mismos, tanto tu caso como el mío, como otros colegas, habíamos escrito, y se ha generado una obra colectiva interesante para ser pensada desde otra perspectiva, por cierto, pero para ser pensada muy en la lógica de lo que plantaba Maquiavelo en su momento, de cómo se adquieren los principados y de cómo se conservan. Adquirirlos es relativamente fácil, conservarlos no tanto. Y en general también la perspectiva intenta ser una obra continuada, conceptualmente continuada, que dé cuenta del proceso por la positiva para construir consenso, pero también la dificultad de la gestión del disenso, porque básicamente no hay herramientas, analíticamente hablando, previas, y ni hablar en habla hispana, sobre esta temática, sobre gestión de crisis, sobre gestión del disenso en términos generales. Hay una ausencia prácticamente absoluta, ni siquiera digo relativa, absoluta, de material, y nos parece que hay que empezar a generar cimientos interesantes, porque los gobiernos necesariamente entran en problemas, que pueden ser terminales si hablamos de una crisis, que pueden ser apenas, yo diría, muecas mínimas que puede producirle un gobierno, como una contradicción o bien como una controversia. Luego está el mundillo de los conflictos, de los escándalos, de la conflictividad en general, que son términos que requieren una diferenciación semántica muy intensa para reconocerlos, pero también en ese reconocimiento se va el tipo de gestión, no diría necesaria, sino el tipo de desafíos que la gestión tendría respecto a esos conceptos. ¿Por qué no digo gestión necesaria? Porque en esto no hay tipificaciones. Hace un rato vos hablabas de una cierta liviandad del uso de la comunicación política, y está asociado, yo soy muy crítico a la palabra marketing político, a pesar de que lo hago, soy muy crítico. Para mí la palabra general que engloba es la comunicación política, y en ese sentido me parece que no hay recetas ni puede haberlas, ¿no? Estos no son manuales de autoayuda, son simplemente libros que intentan generar o despertar conciencia sobre la dificultad de los procesos, especialmente del disenso, sobre la necesidad de comprender que el consenso no tiene puntos de llegada, siempre es inestable, siempre es precario, y sobre la dificultad de que en esa precariedad, cuando uno entra a patrones o a la gestión de patrones del disenso, sin recetas preestablecidas, hay por lo menos, yo diría, categorías analíticas que hay que considerar, sobre todo para que ese disenso no sea mucho más grande. Ahora, creo que está relacionado con esta perspectiva que dejó, esta mala costumbre que dejó el marketing electoral, ¿no? De salir a contar las cosas buenas, las buenas noticias, y en eso tener como una sobreoferta de gacetillas autoelogiosas en todos los ámbitos, porque esto también se ve en Latinoamérica. Los presidentes atienden el teléfono del programa propio, del periodista afín, pero cuando surge el problema se retraen y no dan la palabra. Esto no termina convirtiéndose en una bomba de tiempo, es decir, tenemos un sistema que está como precariamente sostenido por ese aparente consenso, pero como vos bien dijiste... Por completo, claro. Digo, a ver, primero que hay definiciones claras de lo que... la dificultad de entender lo que es el consenso, ¿no? Digo, el consenso en parte se lo puede definir por la negativa, es la ausencia de bloqueo, es el intento de que las políticas sean lo más legitimadas posible, sean aceptadas por la mayor cantidad de gente posible, es de alguna manera lograr acuerdos operativos que permitan avanzar. Digo, es un consenso, es una definición del consenso algo laxa, pero también a mí me encanta que las definiciones sean laxas, de alguna manera como Lispar define a ciertos conceptos, ¿no? Hay conceptos que permiten o soportan cierto estiramiento conceptual. Me parece que consenso, crisis, disenso, poder, son varios estos ejemplos
que tiene una laxitud fenomenal en su definición. Y para mí el mejor modo de definirlos es netamente contextual. No es lo mismo el consenso en un sistema bipartidista que en un sistema multipartidista inestable. Argentina hoy está claramente en un sistema, es más, perdón por la audacia de esta descripción, pero yo suelo llamarle multipersonalista inestable más que multipartidista inestable, con una circunstancia que es un liderazgo preponderante. Ahora, no es lo mismo el consenso aquí, en Perú, en Bolivia, que el consenso en un sistema bipartidista estable, como por ejemplo lo es Norteamérica. Entonces, claramente, la contextualización de la definición es una variable clave. Ahora, ¿esta conceptualización es tan solo un sesgo academicista de nosotros? No. Yo doy un ejemplo muy práctico, contundente y a la vez, espero que así sea, altamente polémico. El gobierno en su momento, este gobierno claramente, el subtítulo del libro La gestión del disenso es La comunicación gubernamental en problemas. Allá lo hablaba un alto funcionario de Argentina y me decía, este gobierno, mostrándole el libro, este gobierno sí construyó desde los problemas, claro, sí, de hecho el conflicto es uno de los fenómenos del disenso que muchas veces es deliberadamente buscado. Entonces, claro que el gobierno argentino ha tenido problemas, aún en su faceta de mayor nivel de consenso, que me parece que ha sido la reelección de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no obstante ello, por ejemplo, su momento más duro, más crítico de mi punto de vista, ha sido el desenlace de la resolución 125 en su momento. Para mí el gran problema que tuvo ese momento es que el gobierno actuó como si fuera un conflicto cuando en realidad era una crisis. Esta definición semántica es decisiva en la gestión del disenso. No es lo mismo gestionar una crisis, que básicamente implica salidas ya. Incluso en términos de la diferencia con el sector privado, la concepción de la crisis en política implica que hay que salir. Yo digo coma, solo si se puede bien. Esta coma no es menor, es decir, la lógica es que hay que salir rápido, aún estigmatizado, aún con menor poder relativo, aún dañado, aún con una imagen erosionada respecto al momento previo al inicio de crisis. La crisis, si no, básicamente pone en jaque el sistema de valores que me sostiene. Puede ser hasta el propio cargo presidencial, hasta la reputación, hasta el poder, etcétera, etcétera. En cambio, el conflicto no. De hecho, en parte, cuando uno analiza las presidencias, aunque suene polémico, más exitosas, por lo menos desde el punto de vista de la competitividad electoral y un cierto nivel de consenso estable a lo largo del tiempo en América Latina, uno verá que el conflicto es parte deliberada en la legitimación. Entonces, el conflicto no daña y la crisis sí daña, hay que cortar rápido. Si el gobierno, tal vez, es un juicio contrafáctico, hubiese cortado rápidamente lo que creía que era una crisis, el daño hubiera sido notablemente inferior. Tal vez es un juicio contrafáctico, simplemente el ejercicio analítico, pero para comprender la diferencia de conceptos y qué tanto importa para gestionarlo y para pararse frente a ellos para gestionarlos. Ahora, qué interesante esto, porque me hace pensar, pensemos así, en voz alta, ¿no? Si esta cuestión, esta disputa sostenida que tiene, por ejemplo, con los medios de comunicación, que también se enfoca como un conflicto. Decididamente. Pero por ahí no es una crisis, porque el problema es, volviendo a esta idea, ¿no?, de que en algún momento vos vas a necesitar construir legitimidad y vas a necesitar la credibilidad, no solamente de los periodistas, vas a necesitar la credibilidad de los partidos de la oposición, vas a necesitar la credibilidad del Congreso, vas a necesitar la credibilidad de justicia. Cuando vos diluiste todo el prestigio de esas instituciones como parte de la construcción de tu legitimidad, ¿no la vas a necesitar en algún momento? Bueno, a ver. Que existe una crisis no quiere decir que la crisis sea para todos. La crisis tiene un fenómeno bien complejo para decir cuándo no hay crisis, porque claramente es una variable altamente subjetiva. Solo uno cree que está o no está en crisis. Difícilmente por decreto se puede establecer que es una crisis. Sí creo que la relación con los medios de comunicación puede ser crítica para los medios, pero no para los gobiernos que de alguna manera la gestionan, sobre todo aquellos que la gestionan deliberadamente. Vuelvo a insistir, ¿qué determina, aunque sea laxo también la definición, qué determina cuándo se tiene una crisis? Que esté en jaque el sistema de valores que me sostiene. Cuando el gobierno presiona el sistema de medios es porque claramente sostiene que no está en jaque su poder. Al contrario, que tal vez subjetivamente cree que podría agrandar su cuota de poder o por lo menos mantenerla estable. Una interesante definición de lo que es consenso es que está muy lejos de la unanimidad y que todo consenso siempre trae aparejado necesariamente la contracara, que es el disenso. Esto implica que uno puede entender que el consenso corta en 50%, corta en 40%, corta en 60%, lo que uno defina en términos de sentirse cómodo, de sentirse estable. Aunque sea un riesgo, normalmente actúa así. Mientras no permee el margen de estabilidad
mientras no cruja, en realidad no se está subjetivamente hablando frente a una crisis. La acción deliberada, por insistir, de por lo menos 7 gobiernos en América Latina funciona con un mismo patrón. Un mismo patrón que es, o un triple patrón en realidad, que es una comunicación directa no mediada por prensa, una estigmatización y corrimiento de la prensa encerrándola en términos de categorías como oligarquía, como poder extranjerizante, como poder estabilizante, por izquierda o por derecha, sí, no es tan solo corporativo, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento que es la modificación de las reglas de juego del sistema mediático. ¿Qué es regla de juego? El sistema legal. La recomposición del mapa de actores de medios. En esta lógica hay una deliberación explícita de ir a buscar, en más o menos con las particularidades nacionales. Este proceso se da en Brasil, se da en Argentina, se da en Bolivia, se da en Perú, se da en Nicaragua, se da parcialmente, hubo un intento de Uribe al momento de dejar el gobierno, se da en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, el Latinobarómetro lo que demostraba era que a los ciudadanos les resulta más confiable como fuente de información sus amigos, sus compañeros de trabajo. Pues es la única categoría que crece a lo largo de los años como fuente de información y disminuye el poder de los medios. Eso que se festeja, ¿no? Es decir, hemos socavado el poder de los medios. ¿Es saludable para la democracia? A ver, yo creo que en esa definición probablemente primero criticaría en ese tipo de relatos el sustento metodológico de la definición de cuál es el poder que desciende, si de los medios o de algunos medios. Yo creo claramente que el poder de algunos medios, especialmente grandes medios, que tenían condición, no digo monopólica, sino oligopólica, claramente ha cedido terreno. ¿A favor de quién? A favor de muchos. Yo cuento un dato solo para hablar de Argentina, pero podría contar de otros lugares, en donde en un estudio personal que coordiné, el 90% de los argentinos el día domingo no lee ninguno de los 10 principales periódicos que se publican aquí en la capital. Este fenómeno de transferencia de contenidos hacia medios del interior es un fenómeno muy federal, es un fenómeno que es muy curioso. Hace prácticamente 20 años en los escritos de americanización de las campañas, debería leerse norteamericanización de las campañas, ya se hablaba que era la pérdida del poder monolítico en términos de agenda de los grandes medios a favor de medios del interior o medios federales o medios locales, ¿no? Entonces, lo que creo es que hay una pérdida acelerada de credibilidad de grandes medios, ¿sí? En términos de poder de agenda, básicamente. Al perder credibilidad uno pierde el poder de agenda. Completamente. Pero de ninguna manera esa pérdida implica la pérdida absoluta del rating o su patrón de consumo, sino la convivencia de su consumo con otros medios. Entonces, para mí esto genera una consecuencia muy compleja de analizarse, que es algo así como la cultura del zapping informativo. A lo cual se agrega otro elemento mucho más complejo que hace, yo diría, entrar a una cadena sin fin de razonamiento y de comprensión, que es el mundo digital, especialmente en la juventud. Hay un dato muy interesante en donde 8 de cada 10 argentinos de los jóvenes no se informan por los medios de comunicación, sino por las redes sociales. Primer pregunta, ¿se informan? Sí se informan. A su modo, por supuesto, claro. Y con sus noticias. Alguno leerá rock, otro deporte, otro política, otro cualquier cosa. Otro el comentario que le dice el profesor de la facu. Exacto, pero se informan. Lo que tiene de novedad esta información es que es un proceso asistemático y aleatorio. Es lo que circula en Twitter, lo que circula en Facebook, que puede ser el blog de Adrián Amado, Cátedra A, mi blog, qué amoroso. MarioRorda.com, ya que pasamos. o New York Times, digo, lo que azarosamente caiga en el timeline en ese momento. Entonces, este proceso es complejo y vuelvo a insistir, no es que los medios han perdido, es que han perdido ciertos medios y no es que tampoco haya medios ganadores. En general hay una rotación y vuelvo a insistir, esta lógica del zapping o la circularidad del consumo informativo es muy complejo. No solo entenderlo, sino además estudiarlo, porque está en constante movimiento. Ahora, los que venimos estudiando la comunicación de las instituciones, tanto privadas como gubernamentales, lo que vemos es que las instituciones privadas, con esta crisis económica generalizada, están como haciendo su comunicación mucho más discreta, bajando sus niveles de publicidad, y crece astronómicamente, quizás porque no tiene todavía límite, la comunicación que hace el sector público.
¿Hace falta gastar 1 millón de pesos por día de lo que el propio gobierno ha declarado para el año 2011? Si uno suma recitales, acciones, debe ser mucho más. Y si sumas al gobierno, para que no parezca solo una crítica direccionada, si sumas la administración del gobierno de la ciudad, si sumas la administración de la provincia de Buenos Aires, es mucho dinero circulando solo para sostener mensajes y publicidad en el sistema mediático que justamente se supone que queríamos debilitar. Voy a hacer una afirmación un poco en el aire, pero probablemente alguien se choquearía si hiciera el cálculo agregado, es decir, sumado todas las administraciones públicas del país, incluyendo organismos descentralizados, incluyendo a nivel local. Sería sorprendente la cifra del gasto, porque no tan solo es lo pautado, presupuestado en las áreas de comunicación, sino que las distintas áreas adentro de obras, por ejemplo, de servicios, tienen pautados porciones que suelen denominarse de difusión o de legitimación, etcétera, etcétera. El cálculo es enorme, el dinero es enorme. Yo creo que en ese sentido hay dos perspectivas, una terriblemente polémica, hiperrealista, y la otra terriblemente polémica, hiperrealista. Esta ironía, ¿a qué obedece? Yo suelo utilizar una frase, mitad en broma, mitad en serio, respecto a que ciertas cosas hay que robarle el eslogan a Mastercard. Hay cosas que no tienen precio. El consenso creo que es una de ellas. ¿Cuándo uno entiende el valor del consenso? Cuando hay exceso de disenso. Cuando un gobierno adquiere una relativa estabilidad, a mi entender, es una muy buena señal, sea de izquierda, derecha o de nada, es una muy buena señal para el sistema político en general. Eso es una variable que defiendo. Ahora bien, esta visión altamente polémica y hiperrealista tiene también una visión altamente polémica y hiperrealista que es su contracara. Y que esto genera, en términos aristotélicos, algo así como un justo medio que solo la responsabilidad o el juicio de lo razonable podría llegar a definir, que es el riesgo de caer al exceso de la comunicación, desconociendo dos dogmas. Uno de ellos es que nunca más comunicación necesariamente es sinónimo de mejor comunicación. Es un dogma básicamente más difícil. Bien suele ser lo contrario. Exacto. Difícil de contradecir, especialmente cuando uno lo analiza empíricamente. Y el segundo dogma es no reconocer los riesgos de la ostentación del poder. La ostentación del poder en sentido de la comunicación gubernamental es algo así como romper o desafiar, yo diría lo que en economía se denomina el rendimiento marginal decreciente. ¿Qué es esto? Que si alguien, por ejemplo, ha llegado al 60% de imagen positiva, hace lo imposible para llegar al 61, al 62, al 63. Suelo recomendar, suelo charlar, en el sentido de hacer ver que muchas veces un 1% más suele ser más costoso en términos de recursos, no solo económicos, simbólicos, políticos, de desgaste, de erosión de la institucionalidad, que obtener el otro 60%. Aunque como dicen en el campo, no corras que peor. Exacto. Digo, aunque suene un poco exagerada, no es 1 contra 60, digo, lo hago a título pedagógico de intentar hacer notar que en esa línea de que el consenso muchas veces es difícil cuantificarlo y solo uno lo advierte cuando lo pierde, incluso la ciudadanía, ¿no? Incluso la ciudadanía, no solamente un gobierno, pero que de ese límite al otro límite, que es cruzar la barrera de lo razonable y pasar a una lógica de ostentación del poder, claramente me parece que hay una zona de grises muy grande donde los gobiernos podrían actuar, pero que muchas veces en términos de exceso se exceden, ¿no? Y en esto muchas veces el exceso, ¿con qué tiene que ver? Con el ego. Voy a contar una infidencia, nadie sabrá de qué libro ni con qué autores. Un libro que está a punto de salir, está ahí dando vueltas, terminándose. Yo había propuesto con unos colegas el título que es Anímate a controlar tu ego. Tanto el editorial como mis colegas me lo rechazaron diciendo que era un libro de autoayuda, y es lo que yo critico, obviamente. Entonces, bueno, tuve que desistir de la defensa de ese título, pero era un mensaje básicamente a los políticos en el sentido de decir, escuchen a visiones profesionales, escuchen a visiones de la presión o la demanda ciudadana, ¿sí? Y sean razonables a la hora de pensar la comunicación, por lo menos gubernamental. Ya no digo electoral, donde muchas veces es un todo o nada, y aunque no defiendo, puedo entender ese todo o nada. En lo gubernamental, difícilmente la variable sea siempre dicotómica todo o nada. Y vuelvo a insistir, esa zona de grises en términos de estas tensiones me parece que deja un terreno, incluso hasta discrecionalmente alto, para moverse sin necesidad de pasar estos límites. Bueno, para ir cerrando,
porque justamente hablábamos antes de empezar la entrevista que siendo cultores de las redes sociales sabemos que lo breve es bueno en las redes. Hay como circulando esta idea de que los jóvenes se están volviendo a la política y se están interesando y quieren militar. Yo tengo mis dudas porque sigo viendo en las aulas el desconcierto ante los procesos electorales, la dificultad que tienen de informarse sobre cuestiones de política. Pero, ¿qué orientación o qué consejo le darías a un chico que se siente militante porque fue un acto y sintió la emoción de lo que es un acto y quiere construir la política, sea desde la política, sea desde el periodismo político? Bueno, a ver, yo todavía me siento un militante, lo he sido en algún momento de lo partidario, hoy ya no. Me siento militante en la lógica de esta tarea, lo digo nuevamente con humildad, de evangelización desde la comunicación política, ¿sí? Mi primer consejo es que no pierdan ese entusiasmo, esa pasión, que realmente es un valor, tiene un valor inestimable desde el punto de vista, yo diría, de los desafíos que genera, pero muchas veces de cómo activa la voluntad al hacer, ¿no? Aproxima a la persona al hacer. Ahora, en esta definición también está la contracara de esta voluntad del hacer, que en el hacer me parece que hay una perspectiva crítica que también hay que reconocer, que es hacer y pensar lo que uno hace. Y en este sentido, mientras la militancia sea una militancia que active, aún con un tono de arenga me parece fenomenal, pero me parece que la militancia tiene que tener actitudes críticas hacia adentro, en el sentido de claramente pensar y repensar muchos de los dogmas que lamentablemente la militancia suele instalar. Entonces, militancia sí, me parece fenomenal. Yo recuerdo algunas estadísticas pasado el 83, incluso hasta el año 87, donde Argentina en términos de afiliación partidaria había superado incluso a países con afiliación obligatoria como los de Europa del Este. Era un fenómeno realmente espectacular. Hoy este gobierno, que ha generado alto patrón de consenso, especialmente en esta etapa, pero también niveles interesantes, radicalizados y sostenidos de disenso, ha generado, yo diría, una cultura del debate, lo que en términos anglosajones traducido se denomina cultura de la deliberación pública. Me parece que es un activo de este gobierno haber generado una deliberación pública intensa, y me parece que más allá de la gente se interese o no por la política, hay deliberación pública de lo político, muy distinto a por lo menos una década atrás. Esto es un fenómeno valioso. Ahora vuelvo a insistir, sí es interesante, por lo menos desde una perspectiva, aquí me sale no el consultor sino el académico de adentro, que esta deliberación pública sea una deliberación lo más rica posible. Y cuando la deliberación solo se sostiene por dogmas, evidentemente, no solo que no se enriquece, sino que se achica el margen de esa deliberación. No es deliberación, es adoctrinamiento. Así es. Entonces, desde este punto de vista, insisto, me parece interesante para el país o para los países cuando esta deliberación avanza, se amplía, tiene márgenes grandes, pero en general me parece riesgoso que ese margen se haga solamente sosteniendo dicotomías que en sí mismo no dialogan, y que no dialoguen no es tan dramático como que no se respete, ¿no? Digo, en este sentido, no es lo mismo ser tolerante que ser plural. Ser tolerante es, yo no comparto el otro y lo aguanto, no lo combato pero lo aguanto y no te respeto. Ser plural es, aunque no comparto lo que vos decís, te respeto, entiendo, pienso en tu categoría aunque estoy lejos de ella, ¿sí? Entonces, me parece que el objetivo de instalar una cultura del debate público, aún para aquellos que no son la mayoría, de activar la militancia, en la medida en que existe una clave de pluralidad, siempre es un elemento que posibilitaría niveles interesantes para la construcción del consenso y para un sistema político, mucho más como el argentino, que es un sistema algo inestable desde el punto de vista de la institucionalidad, preferentemente de sus partidos políticos, es un signo muy positivo. Bueno, Mario, ha sido un gusto verdaderamente tenerte, te agradezco enormemente. Lo pueden seguir en mariorrierda.com, como dijimos, acá me trajo el manual de comunicación política que escribió con Ismael Crespo, Antonio Garrido, gente súper prestigiosa. Vamos a leer La gestión del disenso. Gracias, Mario, nos seguimos viendo por las redes. Un placer, nos seguimos viendo por las redes y leyéndonos, ¿no? Digo, siempre aclaro, Adriana es una prestigiosísima académica y ahora me pongo yo a moderar. Van a pensar que te traje solo para que hablaras bien de mí, la gente es mala. Y es un placer que haya gente en este mundillo de la comunicación. Yo digo en broma y en serio, Dios nos crea y la comunicación nos amontona, ¿no? Entonces, qué suerte. Este es nuestro mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.